Viaje más allá de las palabras. El pecado y la culpa. Saludos de nuevo, soy Yeshua. Hoy vengo para seguir con mi comentario sobre un curso de milagros. Hoy deseo comentar contigo dos cosas que no existen: el pecado y la culpa. De ello se habla muy bien y muy a menudo en un curso de milagros. No hay pecado, el Hijo de Dios está libre de pecado, no hay culpa. La culpa es simplemente algo que tú has imaginado y como tal no debe y no puede existir. Bien, en el reino de Dios no solo el pecado y la culpa no existen, sino que son inconcebibles. En el reino de Dios, el pecado y la culpa ni siquiera pueden entrar en la consciencia. Podrías decirle a un ser en el reino de Dios, podrías preguntarle, ¿y qué pasa con el pecado? Y su única respuesta sería, no entiendo. Pues sería una cosa totalmente extraña para él. Esto sucede en el mismo sentido en que Dios solo te conoce en tu completitud y en tu perfección. Realmente, si uno le dijera a Dios ¿a qué se debe toda esta miseria y muerte y cuerpos y miedo y pecado y culpa y todo eso? Dios diría, no entiendo. Mi hijo es perfecto. Mi hijo es libre. ¿Qué pasa entonces con el pecado y la culpa? Ambos son, al final, producto de tu pensamiento. El pensamiento, como recuerdas, es lo que genera y crea los conceptos que sostienes acerca de lo que tú eres y de lo que esta tierra es. El pensamiento inicial que se requirió para poder crear este mundo imaginario fue el pensamiento de la separación. Tú, el Hijo de Dios, imaginaste en un instante cómo sería estar separado. En un instante todo ello fue desarrollado, con todo su tiempo, toda su lucha, y en un instante fue descartado. Y para honrar tu creación te imaginas desarrollándolo en el tiempo. Pero todo ello fue creado, vino, se fue y desapareció en menos de un instante. Y el pensamiento de separación es lo que creó tu pensamiento de pecado y la propia culpa. Bien, primero te hablaré de la culpa, pues en verdad fue la culpa la precursora del pensamiento de pecado. Normalmente podrías creer que sucede lo opuesto, que uno primero peca y que después se siente culpable por ello. Sin embargo, la culpa vino primero. ¿Qué es la culpa? Tal y como hablo de ella en un curso de milagros y en tanto que se aplica a tu vida, a tu existencia aquí en esta tierra. La culpa es el sentimiento que tienes cuando intentas imaginar que eres un ser separado, aislado, apartado de Dios, apartado de tus hermanos y del resto del universo. Eso es imposible. Como te he dicho tan frecuentemente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Espíritu, tú eres uno. Sobre eso no tienes elección. Entonces, cuando tratas de imaginar que tú eres lo que no eres, entonces lo que se sigue es, sin remedio, un conflicto. Intentar imaginar que estás separado cuando no existe nada que puedas hacer, sea lo que sea, para poder realmente estarlo, es algo que necesariamente debe ocasionarte conflicto. Y en la medida en que trates de mantener esa ilusión, la de que estás separado, permanecerás en conflicto.
Y el conflicto no es paz, el conflicto no es ni alegría ni felicidad. En verdad la paz, la alegría y la felicidad no pueden existir dentro de tu ser mientras estés y permanezcas en conflicto. Y la culpa, tal y como yo empleo la palabra culpa, simplemente se refiere al conflicto que necesariamente debes sentir cuando tratas de imaginarte a ti mismo separado. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? El pecado no surge hasta que después, en tu tiempo, empiezas a imaginar que estás separado. Para poder representar tu fantasía de la separación, has elegido los cuerpos. Esas grandes ilusiones que en el espacio y el tiempo parecen estar separadas unas de otras. Pero, por supuesto, y como has escuchado ya muchas veces, eso es todo lo que esto es, una gran fantasía, que no es algo a ser valorado, sino algo a ser disfrutado, que no está nada más que para jugar con ello, con una sonrisa, nada más. Cuando representas tu fantasía de que estás separado y de que puedes estar separado, entonces luego, en ausencia de paz, en ausencia de tu alegría, en ausencia de tu felicidad, tiendes a imaginarte, o más bien te encuentras obligado a tratar de imaginar las causas de su ausencia. Al final todo el conflicto, toda infelicidad, toda ausencia de paz y toda ausencia de alegría son sólo un reflejo del conflicto que te acabo de describir. Sin embargo, si vivieras en esta tierra, en este cuerpo, y no obstante siendo plenamente consciente del hecho de que toda la miseria y todo tu conflicto se debieron a haber elegido imaginar la separación, entonces dirías muy probablemente en un instante, elijo no hacerlo, y lo dejarías. Y bien, así nace el ego. El ego es un producto de tu culpa. El ego es la colección de pensamientos y de conceptos que formas acerca de qué y de quién eres. Y para poder imaginar esta separación de una forma tal que puedas tolerar estar aquí, debes esconder de ti mismo el conflicto que originó todo esto en primer lugar. Tu ego es, en cierta medida, lo opuesto de lo que realmente eres. Hablo del ego casi como si fuera tu enemigo, y digo, el ego te hace esto o te hace aquello, el ego querría ocultarte esto y aquello, el ego piensa de tal modo y de tal otro y de tal, mas el ego siempre es la colección de pensamientos que tú has formado acerca de quién eres. Y lo que se necesita es que el ego te engañe lo suficiente como para que no te enteres de que el conflicto en el que se basa toda tu miseria es realmente la fuente de tu existencia aquí. Entonces tenemos un engaño que el ego crea, ya que debe apartarte de la verdad secreta de que tú eres Dios, de que eres libre y de que has creado todo esto, todo ello. Y tu ego, para tratar de apartarte de ese secreto, debe hacerte entender de dónde viene tu miseria, tu sufrimiento, tu tristeza y tu miedo. Has imaginado la separación. ¿Y qué mejor lugar para sustanciar la separación que incorporar dentro de tu propio concepto sobre quién tú eres la creencia de que los seres separados de ti son la causa de tu conflicto y de tu miseria? Qué ingenioso has sido en tu pensar, qué ingenioso es el ego y cuán fuerte puede ser en su genio. ¿Lo ves? Y así, para que no te des cuenta de que tú eres la fuente de tu propio conflicto, eliges mirar fuera de ti
y culpar a los demás. Así, lo que otros parecen hacerte, que parece crear lo que tú eres y que sustancia tu autoconcepto, eso es a lo que llamas pecado. Pues siempre cuando tratas de imaginarte como separado, te robas a ti mismo tu felicidad, tu paz y tu alegría. Y en tanto que puedas llegar a creer que ha sido algún otro quien te ha quitado tu paz, tu alegría y tu felicidad, ¿qué mejor cosa que llamar a eso pecado? Y así el pecado se convierte en esa cosa que algún otro hace para ocasionar miseria y sufrimiento a otro. En la medida en que puedas imaginar que otro puede pecar contra ti, entonces se deduce que tú puedes pecar contra otro. Y al creer que puedes dañar a otro, entonces puedes sentir culpa y creer en la culpa. En tu ingenio incluso has desplazado el sentimiento de culpa mismo, pues ahora ves la culpa como el sentimiento que tienes cuando le has hecho algo inapropiado a otro, como por ejemplo hacerle infeliz. Tú crees que eso es tu culpa, el producto de tu pecado. Mas al final, la culpa misma que creó este mundo es tu imaginación de que puedes estar separado de la manera que sea. ¿Qué harías entonces si no estuviera claro que lo que alguien te hizo a ti es lo que provocó tu miseria? ¿A qué o a quién culparías? Ah, sí, estoy seguro de que ya lo ves. Acusas a Dios. En tu miseria, en tu falta de felicidad, en tu falta de paz y de alegría, cuando no puedes ver claramente la manera de acusar a otro, le asignas personalidad a Dios y le acusas. Y así te conviertes en la víctima de Dios. Podríamos hacer un inciso aquí. Excepcionalmente, le asignamos personalidad a la vida también, con mayúsculas vida, ¿no? Nos convertimos en la víctima de la vida en general. La vida también es sinónimo de Dios, como sabemos, ¿no? Seguimos. ¿Y cómo expresas esto normalmente aquí en tu tierra? Pues con estas palabras. Dices, es la voluntad de Dios. Pues no es verdad. Cuando te enfermas, cuando la tragedia golpea, cuando alguien muere, comúnmente se dice eso. Es la voluntad de Dios. Como si Dios le hiciese tales cosas a algún ser, y mucho menos a su propio hijo. ¿Y cuánto tiempo haría falta después de empezar a creer que Dios le haría esas cosas a algún ser? ¿Cuánto tiempo haría falta para que uno le tuviera miedo a Dios y para realmente al final llegar a odiar a Dios? Todo ello se sigue fácil y claramente. Más aún, se sigue necesariamente, puesto que tan pronto viniste aquí en la vana fantasía que llamas separación, y no pudiendo seguir en ello a menos que escondieses de ti mismo la separación que fue la causa de todo, entonces tú simplemente ampliaste tus fantasías para poder incluir la noción de pecado, la cual te permite acusar a otro por la ausencia de tu propia paz. Entonces el pecado y la culpa no son reales, no existen. Es absolutamente cierto que el Hijo de Dios está libre de pecado y en ausencia de pecado no hay culpa. ¿Cómo vas a manejarte entonces con lo que te acabo de decir hoy mientras caminas por esta tierra? Estás libre de pecado, eres libre. Verdaderamente cualquier cosa que puedas imaginar es tu herencia por derecho, dada a ti por Dios, pues Él te ha creado libre. Mas en esa libertad, en esa herencia que te permite imaginar lo que quieras, nada de lo que imagines le puede hacer nunca nada a otro. En tu libertad, como te he dicho, el universo entero celebra contigo cualquier cosa que puedas imaginar.
El Espíritu de Dios encuentra gozo en tus fantasías y te impulsa para que imagines cualquier cosa que puedas elegir experimentar. Pues el fluir de la creación y la ilimitada experiencia que ella brinda es el sentimiento que llamas amor. Entonces, primero date cuenta, a medida que caminas por esta tierra, de que tú no puedes nunca hacerle nada a otro. En tus interacciones, aun en tus interacciones entre cuerpos que parecen estar separados, no estás separado. Y nada de lo que tú puedas imaginar sucederá a menos que exista una parte de la creación que no es sino tú mismo, tu ser, y que acuerda, a partir del amor, imaginar contigo precisamente esa misma experiencia. Y debido a que siempre se trata simplemente de experiencia, sin ninguna consecuencia y sin siquiera ser real, entonces siempre hay alguien dispuesto a entrar en tu escena, si lo deseas pensar así, para ayudarte a experimentar lo que sea que imagines. Y sin importar lo que elijas imaginar, no es pecado, pues no le has hecho nada a otro, nada que él en la unicidad contigo no eligiera compartir. Y más importante, nunca nadie te hace algo a ti que tú no hayas elegido experimentar. No puede ser de otra manera, pues tal es la naturaleza de Dios. No puedes pecar contra otro, y nunca nadie puede, bajo ninguna circunstancia, pecar contra ti. Entonces, la culpa en el sentido de lo que llamas pecado no existe. No hay razón para sentir culpa jamás por lo que crees que le has hecho a otro. Y no hay razón para que otro sienta culpa por lo que tú crees o él cree que te ha hecho a ti. Aquí reside la belleza que ha de ser encontrada en ausencia del pecado y de la culpa dentro de tu consciencia. Tan pronto como dejes de mirar fuera de ti mismo para culparle a otros por la ausencia de tu paz, tan pronto como comprendas que la culpa en ese sentido no existe, volverás adentro, y entonces tú, a tu ritmo, pero muy pronto, te enfrentarás cara a cara con la verdadera culpa que causa la ausencia de tu paz y que es tu deseo de estar separado. Y cuando no mires hacia ninguna otra parte sino adentro de ti, y puedas entender que tu deseo por la separación es la causa de todo lo que llamas infelicidad, entonces tú, por tu propia voluntad, unida a la voluntad de Dios, lo dejarás ir. Y entonces el mundo adquirirá un nuevo significado. Verás a tus hermanos y a toda la creación como uno contigo. Y la alegría que surgirá desde el interior de tu ser será mayor de lo que puedas comprender, casi mayor de lo que puedas soportar. Será una felicidad y una alegría que trascienden todo lo que jamás pudieras haber imaginado. Escucha mis palabras hoy y recuerda que no estamos tratando con palabras, sino con experiencias y sentimientos. Así que cuando las leas, quizás una y otra vez, permítete sentirte libre de pecado. Permítete entonces que tu propia culpa se desvanezca. Permite entonces que cualquier culpa que podrías haber exigido que otro llevara se desvanezca. Y entonces mira adentro y allí verás brillando al Hijo de Dios. Y entonces caminarás por esta tierra durante el tiempo que elijas hacerlo en unicidad, en armonía y con alegría. Bendiciones para todos. Eso es todo.